Vamos a profundizar un poco más en el tema de impresión. Podemos imprimir, como os dije en la sesión anterior, en el espacio modelo o en presentación. A la vez, creo que en la sesión anterior la zona, las pestañas inferiores de la pantalla no se veían, debido a que la captura de pantalla había sido más pequeña de la prevista. Entonces aprovechamos para en esta nueva sesión poder ver esas pestañas que os comentaba, la zona esta de aquí abajo que creo que no se veía. Bueno, incido en este tema porque, bueno, por la experiencia parece ser que resulta complicado entender las escalas y las presentaciones, o sea, si hacemos la impresión en la pestaña de presentación. Entonces vamos a intentar ir poco a poco a ver si lo entendemos. Lo primero que tenemos que hacer es saber en qué formato queremos imprimir. Según el formato en el que queramos imprimir, tenemos que mirar si el dibujo nos cabe o tenemos que utilizar una escala. Yo quiero imprimir este dibujo, que es el mismo que teníamos en la sesión anterior, pero lo hice más grande. Quiero imprimirlo en el mismo formato, en formato A4. El formato A4 en altura, lo que es la altura bruta, sin quitar márgenes ni cajetín, mide 297. Si yo mido esta altura, más o menos, voy a bajar un poco más por el cajetín, mido esta altura, veo que me da 290, no me va a caber, puesto que quitando como 25-30 de la parte inferior más 5 de la parte superior, a 297 le quito 35-40 y me queda pues unos 250, lo que tengo libre. Entonces yo ya sé que esto en el formato A4 a escala 1 es a 1 no entra. Por tanto, voy a decidir hacerlo a escala 1/2. Ya tengo decidido eso. Una vez que ya lo tengo decidido, acotaría. Aquí ya está acotado porque ya lo había previsto. Acotaría. Para acotarlo, lo que tendría que hacer, acordaros, es ir a la acotación anotativa y elegir en la pestaña inferior, aquí abajo, la escala de anotación, que es 1/2. Bien, está acotado. Una cosa que quiero, aprovechando, es fijaros, estas líneas eran a trazos, pero no se aprecia que sean a trazos. Yo al clicar sobre ellas, si pongo en inicio, al clicar sobre ellas aparecen a trazos, pero aquí no se aprecia. Cuando suceda eso, podemos hacer dos cosas. Una, cambiar el tipo, la escala a todas las líneas, o simplemente cambiar la escala a una línea y igualar propiedades. Le damos aquí a propiedades, botón derecho, tenemos otra opción también para ir a propiedades, que os lo enseñaré posteriormente. Se nos abre la ventana esta de diálogo y le decimos escala de tipo de línea, la cambiamos y le podemos poner 0.2, 0.2. Cerramos. Voy a cerrar eso para que no moleste. Y mirar cómo la línea ya se visualiza a trazos. Como quiero que todas las líneas amarillas sean a trazos, lo que puedo hacer es igualar propiedades. Vengo aquí donde hay una brocha, la selecciono, elijo lo que quiero que se iguale, o sea, el origen y las líneas que quiero que se igualen. Intro. Lo mismo sucede aquí. Este eje lo había puesto en blanco y yo quiero que esté en rojo porque es un eje. Entonces vengo a igualar propiedades, selecciono esta y automáticamente se me igualan. Bueno, ya sabemos el formato, ya sabemos a la escala que lo tenemos que imprimir y ya sabemos que tendremos que, a la hora de acotar, elegir una acotación anotativa a escala 1/2. Siguiente paso, ¿qué lo imprimo? Tengo que decidir. En el espacio modelo, es decir, donde he hecho el dibujo, o en presentación.
Vamos a hacerlo de las dos maneras. Es más fácil en presentación, pero eso no quita de que vosotros aprendáis en el espacio modelo y cada uno que elija el que al que más cómodo le resulte. A mí me resulta más fácil en presentación, pero eso no quiere decir que lo sea. Llamo a la lámina. Tengo que insertar aquí la lámina donde va a ser, donde voy a introducir el dibujo. Llamo a la lámina, voy a insertar y busco. Yo tengo ya el formato A4, lo tengo, recordad, en los bloques yo tengo el formato A4. Abrimos, aceptamos, sí. Y aquí tengo el formato A4. Bien, de formato A4, evidentemente, si me pongo, vamos a desplazarlo para que veáis que no cabe. ¿Veis? Queda un trozo fuera, ¿no? Vale. Vamos a separarlo un poco. Bien, yo decía que el dibujo tiene que ir a escala 1/2. El dibujo de alguna forma tengo que introducirlo dentro de la lámina. A la hora de imprimir, cuando yo vaya a darle a impresión, a imprimir, yo elegiré su ventana, intentar pensar que ya está el dibujo dentro y voy a seleccionar todo, o sea, es decir, el dibujo con el formato, y aquí tendría que poner escala 1/2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tanto el dibujo como el formato va a reducirse a la mitad, y a mí me interesa que el dibujo se reduzca a la mitad, pero el formato quiero que se mantenga el formato A4, es decir, quiero que mida 210 por 297, no la mitad. Por tanto, antes de introducir el dibujo, que además no me cabe, lo que hago es, como el dibujo no lo puedo escalar, los dibujos no se escalan, lo que hago es escalar el formato. Le digo escala, designo objetos, designo el formato, intro, y lo voy a hacer al doble, porque cuando yo le dé a imprimir 1/2, se va a reducir todo a la mitad. Como el formato estaba al doble, al reducirse a la mitad queda como el formato del que había partido. Punto base, factor de escala 2, y ahora ya tengo el formato al doble, y lo único que me queda ahora sería elegir el formato y desplazarlo, y aquí me quedaría perfecto para imprimir. Así es como se hace en el espacio modelo. Volvemos ahora a hacerlo en el espacio presentación. Quito el formato porque en presentación lo que hago es insertar el formato directamente. Como os decía en la otra sesión, esta lámina no me interesa, no es mi lámina. Por tanto, yo esta lámina, en principio, la suprimo. Puedo quitar esto y voy a insertar el formato A4. Aceptamos y aquí tenemos el formato A4. A continuación voy a hacer una ventana gráfica y la ventana va a ser ocupada por mi dibujo. Para hacer la ventana gráfica tengo que ir a la cinta de opciones vista. Un rectángulo que ocupe desde aquí hasta aquí. Y aparece ya el dibujo, pero no sé a qué escala está. Lo que hace es ocupar toda la ventana. No sé si está a la escala 1:1, 1:2, no lo sé. Entonces lo que hago es ponerme en la cinta, aquí abajo en el espacio modelo, y como veis la ventana que he hecho, las líneas se ponen gruesas y me indica aquí abajo, me indica la escala a la que está actualmente el dibujo en ese espacio. Me dice que está a 0,6, o sea, él ocupa todo lo que puede. Esto no es una escala normalizada, yo había decidido que la escala era 1/2, por tanto, clico y selecciono escala 1/2. Automáticamente el dibujo se empequeñece hasta adoptar la escala 1/2. Una vez que está hecho y que lo tenemos todo bien, pasamos al espacio papel, seleccionamos botón derecho
y le decimos que nos inmovilice la vista por si acaso, por alguna razón que no nos damos cuenta, movemos y perdemos la escala. Así es como se imprime en el espacio modelo y en el espacio papel.